Muy bien, el día de hoy vamos a resolver algunos problemas que tienen que ver con el equilibrio de la partícula. Así que pues vamos a empezar con el primer problema, ¿sí? Tenemos aquí el esquema de lo que está ocurriendo y dice así: el anillo de la figura pesa 5 libras y está en equilibrio. La fuerza F1 es igual a 4.5 libras. Determine la fuerza F2 y el ángulo alfa. Muy bien, para resolver este problema, pues hay que reconocer una condición, y esa condición es que el cuerpo está en equilibrio. En otras palabras, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el anillo deberá ser igual a cero. Para ello, pues vamos a empezar con el primer paso, que es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Sí, vamos a dibujarlo. Aquí el cuerpo que vamos a estudiar es precisamente este anillo. Entonces, pues vamos a poner una figura que sea pues lo más parecida al anillo. No necesita ser igual, pero pues tener más o menos la misma forma. Entonces lo ponemos por aquí. Ya está. Y ahora vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre nuestro anillo. Hay dos fuerzas que son evidentes, ¿sí? La primera, pues es la fuerza F1 y la otra, la fuerza F2. Sí, vamos a poner aquí primero F1, que tiene un ángulo de 30 grados y que está actuando sobre el anillo. Ese es F1 y luego tenemos F2, que es una fuerza desconocida completamente. De hecho, no sabemos siquiera el ángulo al que está actuando, ¿sí? Vamos a ponerla tentativamente de esta forma. Y de hecho hay una tercera fuerza que no estamos viendo aquí en nuestro esquema, pero es precisamente el peso del propio anillo. Según el problema, este anillo pesa 5 libras. Y pues nosotros sabemos que el peso es una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra. Vamos a ponerla de esta forma. Y pues ya tenemos las tres fuerzas que están actuando sobre el anillo. Por un lado, F1. Por otro lado, F2. Y por otro lado, el peso del anillo, que es de 5 libras. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. 5 libras. Si bien hasta este punto el diagrama de cuerpo libre es correcto, porque estamos dibujando tanto al cuerpo como a las fuerzas que están actuando sobre él, también conviene pues poner un sistema de referencia. Pero vean que el sistema de referencia ya viene dado en el problema. De tal modo que pues simplemente podemos replicarlo aquí en nuestro dibujo para saber con respecto a qué estamos midiendo. Ahí tenemos el eje horizontal, el eje vertical, y recordando que este eje se llama X y este eje se llama Y. Muy bien. ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, pues es importante saber que este ángulo es precisamente el ángulo de 30 grados. Ahí está. Y el otro es el ángulo alfa, que es completamente desconocido. Bueno, ahora sí, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues en realidad es muy sencillo. Vamos a utilizar la condición de equilibrio. ¿Y cuál es la condición de equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. En este caso, vamos a poner aquí que el peso vale 5 libras. Y lo que se debe de cumplir es que la fuerza F1 más la fuerza F2 más el peso tienen que ser igual a 0. Aquí hay que tener cuidado porque
esta suma es una suma vectorial. Por lo tanto, vamos a expresarla en componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de todas las componentes en X deberá ser igual a 0, 0 escalar, y la suma de todas las componentes en Y, pues va a ser igual a 0 escalar también. Eso quiere decir que vamos a tener que descomponer cada una de estas fuerzas en dos componentes, una horizontal y otra vertical. Para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos con la suma de todas las componentes en X. Y vean que solo va a haber dos componentes en X. ¿Por qué? Porque el peso es completamente vertical. Si nosotros proyectamos el peso sobre el eje X, pues su componente va a ser 0. Por lo tanto, aquí yo voy a tener lo siguiente. F1, pero bueno, F1 es de 4.5 libras, ¿sí? ¿Sí? Si quieren vamos a ponerlo. F1 es igual a 4.5 libras. Y recordemos cómo podemos realizar la proyección de F1 sobre el eje X. Para ello, pues vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Que va precisamente de este punto hacia el eje X. Y aquí pues simplemente ponemos la paralela al eje X. ¿Sí? Aquí ya tenemos un triángulo rectángulo, de tal modo que este ángulo es de 30 grados. El cateto adyacente al de 30 grados representa la componente X y el cateto opuesto al ángulo de 30 grados representa la componente Y de la fuerza. De tal modo que si la hipotenusa vale 4.5, este cateto va a ser 4.5 por el coseno de 30 grados. Entonces vamos a poner aquí 4.5 por el coseno de 30 grados. Y tiene signo positivo porque vean, apunta en la dirección del eje X. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fuerza F2. Para ello, pues vamos a trazar aquí lo que viene siendo una línea paralela al eje X y luego de aquí para acá una paralela al eje Y, de tal modo que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Por la perspectiva, quizá no parezca rectángulo, pero sí lo es. Aquí tenemos el ángulo alfa y aquí pues vamos a tener la componente Fx, ¿sí? A esta componente le vamos a llamar Fx y esta componente de acá le vamos a llamar Fy. ¿Sí? Que en principio no las conocemos, son incógnitas. Entonces, esta es conocida y tengo que restarle esta componente. ¿Por qué la tengo que restar? Porque vean que esta componente, ¿sí?, apunta en dirección contraria al eje X. El eje X va hacia la derecha y esta componente va hacia la izquierda, por lo tanto lleva un signo negativo. ¿Alguna otra componente en el eje X? No, porque ya habíamos dicho que el peso no contribuye en esta dirección, de tal modo que esta suma es igual a 0. Vean que esta ecuación que acabamos de plantear, pues ya tiene solución. ¿Cuál es la solución? Pues que Fx es simplemente 4.5 por el coseno de 30 grados. Y aquí lo que yo voy a hacer, sobre todo en el análisis posterior, es ponerle una D al coseno, porque eso me representa que estoy calculando el coseno de un ángulo que está en grados, que en inglés es degrees, por lo tanto le ponemos la D. Esto vamos a utilizar MATLAB para calcularlo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el espacio de trabajo de MATLAB, entonces pues vamos a copiar y vamos a pegar al espacio de trabajo. Vean que es coseno de, ¿sí? Aquí le damos Enter y ya tenemos el valor de esta fuerza.
Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. ¿En qué unidades está esta fuerza? Bueno, vean que estamos en el sistema inglés, por lo tanto, pues esta fuerza se está midiendo en libras. ¿Sí? Ya tenemos aquí el primer resultado. Vamos con la suma de todas las componentes en Y. Vamos a hacer algo muy similar. Y pues observemos. Aquí tengo la fuerza F1, ahora la voy a proyectar sobre el cateto opuesto y es 4.5 el valor de la hipotenusa por el seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, seno, le pongo la D porque lo estoy ocupando en grados. Y vemos que esta componente es positiva, apunta hacia arriba. Es decir, apunta en la misma dirección que el eje Y. Hay otra fuerza que también está apuntando hacia arriba, que es precisamente esta componente, la de F2. De tal modo que como también apunta hacia arriba, lleva signo positivo. Y aquí hay otra componente, que bueno, es el peso mismo, pero tiene un valor de 5 libras. Entonces aquí vamos a ponerle menos 5. ¿Por qué menos? Porque apunta hacia abajo y el eje Y apunta hacia arriba. Vemos que de aquí pues ya podemos despejar la componente Y de la fuerza desconocida y esta componente va a ser igual a 5 positivo porque lo estamos pasando del otro lado menos 4.5 por el seno de 30, pero recordemos que el seno de 30 grados es un medio, por lo tanto esto es 4.5 entre 2. Vamos a copiar esta expresión, vamos a pegarla en MATLAB para hacer el cálculo y regresamos. ¿Sí? Da 2.75. Entonces ya nada más pegamos el resultado y esto está medido en libras. ¿Sí? Aquí vamos a restarle, vamos a dejar el resultado sin los ceros que tenía y ya tenemos las componentes de la fuerza desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuerza tiene como componente X, esta que vemos aquí, a 3.89 y como componente Y a 2.75. Sin embargo, lo que nos está preguntando el problema, si bien es encontrar esta fuerza desconocida, nos pregunta la magnitud y el ángulo. Para ello, pues vamos a recordar unas identidades que tenemos por aquí. Por un lado, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes, es decir, fx al cuadrado más fy al cuadrado. Y por otro lado, el ángulo alfa va a ser igual a la tangente inversa, que la ponemos aquí como el ángulo cuya tangente es, y la d, porque es un ángulo en grados, lo queremos en grados, de la componente vertical entre la componente horizontal. Recordemos que la tangente del ángulo alfa pues es simplemente el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, fy entre fx. Entonces pues vamos a realizar estas operaciones. En MATLAB le damos Enter. ¿Sí? Aquí ya tenemos el valor de la fuerza. ¿Sí? Esa es la magnitud del vector, que está en libras. Vamos a redondear a 3 cifras significativas. Es 1, 2, 3. Este 6, como tiene un 9 al lado, se queda en 4.77. Y vamos a calcular aquí el ángulo con esta función inversa. ¿Sí? Damos Enter. Y nos da este ángulo en grados. ¿Por qué? Pues porque le pusimos aquí la D para que lo diera en grados. Y pues aquí ya ponemos el resultado. ¿Sí? Vamos a subrayarlo. Y con eso, pues ya terminamos el primer problema de equilibrio. Entonces, cosas a resaltar. Primero,
el diagrama de cuerpo libre, vean que es muy importante conocer primero el cuerpo que estamos estudiando, en este caso el anillo, identificar todas las fuerzas externas que están actuando sobre él, ver qué fuerzas son incógnita, ver qué fuerzas no son incógnita, después utilizar un sistema de referencia, en este caso el XY, y plantear la condición de equilibrio. Esta condición de equilibrio pues se puede dividir en dos ecuaciones, una para X y otra para Y. Y de aquí pues vean que sale prácticamente el resultado. De aquí para acá pues nada más hay que transformar la representación del vector de cartesiano a magnitud y ángulo, pero es exactamente el mismo vector. Y bueno, con eso terminamos nuestro primer problema de equilibrio.